pocos frente a la cantidad de gente que está a favor de la 4T. Esos pocos tienen mucho dinero, tienen muchas influencias, tienen mucho poder. Pues la verdad es que ese poquito sí pesa bastante. Pero el PAN nunca logró consolidarse. Pareciera que el PAN solamente llegó porque es que ya no queremos a estos culeros. Sí. O sea, ya no los queremos a ellos. Sí. Entonces tengo que buscar otra opción. Nunca fue tal cual por convencimiento. Sí. O sea, literalmente estamos hablando de que Claudia Sheinbaum en 3 años puede hacer los cambios que le plazca. Además, ¿qué quisiste decir con que estamos viviendo la reforma 2.0? Hubo mucho revuelo, hubo mucha conversación, muchos comentarios. Dinos, por favor, ¿a qué te referías? Antes de decir a qué me refería, sí quiero agradecer. La verdad es que era lo que queríamos, el diálogo, y la verdad es que se prestaron muy buenos debates, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, hubo muy buenos A mí me gustó que hubo 2 en específico, 2 chavos, o no sé si eran chavos o chavas, pero que se aventaron como 20 comentarios entre ellos. Sí. Y uno en específico hasta citaba. Sí, o sea, acá están mis fuentes. Fueron grandes debates. O sea, realmente fueron grandes debates que mostraron justo lo que nosotros queríamos sacar, ¿no? Esos colores, ¿no? Esas ideologías que hay bastantes. No, y que siempre, bastantes. o sea, con todo el respeto, tú puedes opinar lo que tú creas. Sí, no hubo problema. O sea, y al todo final fue muy... bueno, sí hubo algunos comentarios bueno, que sí. TikTok decidió no poner. Pero sí agradecemos mucho que se hayan dado la oportunidad de pues, comentar. Creo que sí fue un tema que generó mucho. Tocaste o una herida o tocaste Sí. un sentir, un sentimiento, porque no me esperaba que realmente con ese tema en específico se fueran a clavar tanto. Sí. Entonces, por eso te digo, ¿a qué querías llegar con decir que estamos viviendo la reforma 2.0? Con eso me quería hacer referencia a que, bueno, ¿no? O sea, es bien sabido que esto de la cuarta transformación, esta 4T, era justo porque AMLO ponía este movimiento que estamos atravesando en pleno 2000, bueno, en ese caso, en pleno 2018, tenía la misma fuerza que lo que representó la independencia de México, ¿no? La revolución. Que lo que representó la revolución, que lo que, ¿cuál es la tercera? Yo creo que sí era lo de Benito Juárez, las reformas. Bueno, sí, era la independencia, la reforma, era ahora sí la revolución, y esta es la 4T, ¿no? Pero lo que tienen en común justo la época dentro de esos 4 movimientos, la reforma es muy similar, la época de la reforma está siendo muy similar a lo que estamos pasando ahorita. Por supuesto que ya no es liberales contra conservadores, ¿no? Que era otro de los comentarios que habíamos visto, ¿no? Por supuesto que eso ya no. Pero sí son personas que están a favor de la cuarta transformación y personas que no. ¿Y por qué la época de la reforma 2.2? Uno, por eso, porque sí se ve esta clara distinción, aunque una aplasta a la otra completamente, se logran ver los dos colores. Otra es porque literalmente, y eso es un hecho, o sea, nunca el Congreso había estado pintado de un solo color. O sea, literalmente estamos hablando de que Claudia Sheinbaum en 3 años puede hacer los cambios que le plazca. Es una época de cambio completo en la Constitución que al final va a repercutir en cómo se va a manejar la moral mexicana. Porque al final la Constitución es eso, es una contención de cuál es nuestra moral, ¿no? Entonces creo que Claudia le está dando un giro completamente diferente a esa percepción moral social que tenemos, ¿no? Con la reforma, que es lo que ocurrió justamente en la época de Benito Juárez. Ya que si Benito Juárez era un vendido con Estados Unidos y bla, 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 y cosas que salieron, no estamos hablando de eso. Exacto. Estamos hablando de la energía que se siente en el ambiente. Y creo que eso a veces nos cuesta mucho entenderlo. O sea, creo que los personajes los juzga la historia y los juzga la narrativa, depende de quién la cuente. Sí, claro. Benito Juárez depende de quién hable de él. Es si va a ser bueno, va a ser malo, va a ser un vendido. Claro. Tiene cola que le pisen y cada quien sacará sus conclusiones de qué es lo que opina de Benito Juárez. Cada quien opinará lo que quiera de los personajes principales de la independencia, cada quien opinará de la revolución, pero lo que es un hecho es que, como tú dices, es un movimiento que va a quedar a la historia del país.
Claro. Queramos o no. Claro. Entonces, este acontecimiento creo que nos cuesta mucho a veces dimensionar que sí es un momento histórico. Sí. Porque únicamente pensamos en momentos que ya fueron. No dimensionamos cuando es presente. Sí. Podemos dimensionar tal vez como, en un futuro va a pasar esto. En el pasado pasó esta situación. En el presente es difícil digerirlo y saber que estamos en un momento en el que hasta por las redes sociales creo que pierde esa sensibilidad porque normalizamos todo. Y vuelvo a lo mismo y comento esto porque al final no sabemos, y lo comentamos en capítulos, creo que fue el primer capítulo del que hablamos, de Claudia Sheinbaum. Sí, fue el Cada primero. quien dirá si esto le genera emoción de lo que va a venir, o le genera incertidumbre, o le genera pánico, o le genera miedo. Eso ya dependerá de cada uno. Estamos diciendo las cosas tal cual. Es un momento histórico. Es un momento en el que va a quedar, para bien o para mal, ya cada quien decidirá. Ya lo juzgarán nosotros, nuestros contemporáneos o los que vienen. Pero esta época de la historia va a marcar. ¿Por qué? Porque, de nuevo, o sea, ya lo habíamos hablado, ya lo había tocado el tema de la reforma, ¿no? En un programa de Inquicia. Y era como esta diferencia entre una revolución y una reforma, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí va un poco más de la mano este argumento que yo mencionaba, ¿no? Al final, la independencia de México y la Revolución Mexicana son revoluciones. O sea, son cambios abruptos de que las cosas tienen que cambiar y hay que dar el volantazo como se tenga que dar. Cosa que no pasa en la época de Benito Juárez, en donde es una reforma, en donde el cambio lo establezco poco a poco, donde voy haciendo cambios. Es lo que está pasando ahorita. Ahorita no estamos viendo una revolución. No. Ahorita estamos viviendo una época en la reforma. ¿Qué es la diferencia? Una reforma es... El cambio es lento, el cambio es progresivo, el cambio no es abrupto. Y es lo que estamos viendo ahorita. ¿Y tú crees que, porque lo que nos llamaba mucho la atención de los comentarios en específico, tocando un tema tan importante como va a ser, que esto va a quedar como un acontecimiento, un antes y un después probablemente, la gente estaba muy metida con la división? Sí. Fue de lo principal que nos llamó la atención, que era la división. Tú solamente dijiste, antes era así y ahora es así, y pusiste un ejemplo de cómo era antes y cómo es ahorita, ¿no? Y mucha gente empezó a estar diciendo así como de, no, es que no estamos divididos, somos demasiados que sí están con Claudia. O no, estás loco, o sea, ya se te lavaron el cerebro la 4T, ¿no? Sí. ¿Consideras que sí estamos divididos? Yo considero que literalmente Morena está aplastando completamente. Lo que pasa es que esa minoría, ¿no? Ese 10%, no sabemos, estamos hablando de porcentajes al azar, pero vaya, uno es mucho más que el otro. Y es lo que ha pasado siempre. Esos poquitos, al final se nos olvida que somos un país centralista, en donde todo el poder se concentra en un pequeño espacio. Uh-huh. Entonces, literalmente, la oposición, que ya no existe, y que es otra pregunta que tengo para ti, ya no existe, o sea, sí son pocos, son muy pocos. En realidad son muy pocos frente a la cantidad de gente que está a favor de la 4T. Esos pocos tienen mucho dinero, tienen muchas influencias, tienen mucho poder. Pues la verdad es que ese poquito sí pesa bastante, sí resuena, son ruidosos. No digo que sean mejores, ni mucho menos, pero es que ha pasado siempre. Tú desde la independencia de México siempre hemos sido más los que queremos o los que simpatizamos con lo que hoy en día representa la 4T, ¿no? Que ha cambiado también a lo largo de los siglos, pero siempre hemos sido los más y siempre han gobernado los menos. Es la primera vez que estamos viendo que somos más y que, pues sí, la fuerza está en el pueblo, no en el dinero, ¿no? Sí, pero creo que también compararlo con momentos históricos de hace tiempo, o sea, lo estamos haciendo, pero a la vez no es tan equiparable. Sí, no, claro. Porque también tenemos que entender que yo considero, cuando estábamos hablando ahorita de este tema que queríamos poner sobre la mesa, uno de los principales son los migrantes. O sea, uno de los principales es que ahorita ya no solamente es lo que opinen en el país, porque acá traemos un argüende. Sí. En la actualidad, cosa que tal vez no pasaba antes, porque no estábamos conectados, no había la disponibilidad que hay actualmente, y tal vez eran menos
las personas que estaban fuera del país. Ahorita también hay que entender que no solamente es lo que opinemos los que estamos dentro del país y lo que los estamos viviendo, sino ya tienes que tomar en cuenta muchas más cosas. ¿Y por qué comento esto? Porque creo que las divisiones también han existido y actualmente se dan un poquito más por el egoísmo que tenemos. Puedes decir que eres pro 4T, puedes decir que eres la oposición, pero realmente, ¿por qué te pones en esa situación? ¿Solamente porque simpatizas o porque te conviene? Porque esa es otra. Y es lo que hemos comentado un sinfín de veces. No se trata de que solamente si lo que dice tu partido político o lo que dice tu ideología, te tienes que casar con eso. O si eres pro 4T en este momento, te tienes que casar también con esa situación. Porque entonces solamente estás viendo y jalando para tu molino. No estás pensando en lo que puede ser un beneficio para los demás. Y está muy padre decir que queremos lo mejor para México y que queremos lo mejor para todos y la democracia y ocupamos muchos términos cuando lo único que queremos es un bien individual y no un bien colectivo. Y eso es algo que en general nuestras amistades nos han hecho burla porque hasta sonamos medio religiosos y te dicen que en lugar del colectivo o así y puede sonarlo, ¿no? Pero al final creo que sí es una realidad que tienes que pensar en el beneficio de todos. Y por eso te decía que ya tenemos que tomar en cuenta también cosas que tal vez tú no estás viviendo. Sí. Pero tienes que empatizarlo. Y no te digo que lo tengas que sentir tal cual porque es imposible. Exacto. Pero al final sí tienes que empezar a pensar en los demás. ¿Y cómo puedes aportarle tú a los demás? Porque, de nuevo, ¿no? O sea, tocamos este tema de la democracia. O sea, tocas este tema de la democracia que al final, para mí, honestamente, me gustaría que la 4T, dentro de este movimiento, lo que está haciendo, sí lo llevara a una verdadera democracia. Que al final es lo que estamos buscando. Por supuesto que una democracia tiene muchísimos problemas y ya en muchos países han dicho que no sirve, cosas. Nuestra democracia en México lleva 20 años. 20 años. Y literalmente no era una verdadera democracia, ¿no? O sea, en realidad no lo era, porque al final las minorías seguían en el poder. Las minorías, con ese poder, con ese dinero, con esa economía, con esas influencias, ellos eran los que seguían gobernando. Entonces, literalmente, la democracia lleva a que, aunque haya muchos partidos políticos y lo que tú quieras, realmente nunca ha existido. Creo que esta es la primera vez desde el 2018 en el que yo sí vi donde literalmente lo que las mayorías querían era lo que iba a pasar. Me da miedo, y ahí va mi pregunta para ti, me da miedo que es tan aplastante la cantidad de gente pro 4T que literalmente estemos mandando a la basura la democracia y digamos, México, yo me gusta vivir en... ¿cómo decirlo? Porque no me gustaría decir dictadura, no me gustaría decir... No, como... Es que una hegemonía. Una hegemonía. Dejémoslo en hegemonía. ¿Tú crees que sí vamos hacia allá? ¿O crees que sí el PRIAN puede ser una buena oposición? ¿Crees que hay oposición? Es que nos malacostumbramos. O sea, tenemos 26, 27 años. Es la primera vez, o sea, desde Andrés Manuel, obviamente, en la que sí se siente caray, lo logró. Ajá. O sea, él era la oposición. Él en específico. Sí, o sea, su figura era la oposición. Sí. Estamos hablando de, ¿qué fueron? ¿18 años? ¿16 años? O sea, fueron demasiado tiempo en el que nos acostumbramos. Marcó una generación. Muchas generaciones. Una generación. O sea, casi 3 décadas. O sea, es bueno. Marcó demasiado. Entonces, esa era la oposición. Estuvimos tan acostumbrados a que él siempre era la oposición. Y antes, obviamente, se tenía todavía la hegemonía del PRI. Y se sabía que era el PRI contra los demás, ¿no? Los que fueran saliendo. Una oposición grande. Sí, en su momento quienes desbancaron fue el PAN. Pero el PAN nunca logró consolidarse. No. Pareciera que el PAN solamente llegó porque es que ya no queremos a estos culeros. Sí. O sea, ya no los queremos a ellos. Sí. Entonces, tengo que buscar otra opción. Nunca fue
tal cual por convencimiento. Sí, jamás. Ahora, se pone al que sí convencía, a la mayoría, al que vendió el discurso, al que supo conectar con las masas, y pues ahora sí se siente no hay oposición. Sí, no la hay. Y no solamente eso, sino que fue tanto el resentimiento, fue tanto pues hasta se puede decir un poco de odio, el que se tuvo hacia el PRI, porque fue de generaciones, y aunque tú no hayas vivido eso, tienes abuelos, tienes tíos, tienes papás que te lo comentan. Sí. Y tú solito dices, no, pues no, sí estuvo malo. Entonces, es tanto ese resentimiento que sepultaron, o sea, se sepultó el PRI. Sí. Pero se sepultó a un grado de que lo enterraron, pero mal, no lo dejaron en knockout. O sea, al PRI sí, lo aniquilaron. Lo aniquilaron. El PAN no supo de qué forma aprovechar eso que Morena sí hizo. Sí. Ahora, tienes y los juntas, porque eso para mí fue un movimiento que... Fue lo peor que pudo haber hecho el PAN, o sea, de por sí el PAN siempre ha andado ahí pateando una pelota, ahí un bote a ver qué sale, de repente hace esto, pues de pronto le toma la palabra a Andrés Manuel, porque eso fue lo que pasó, Andrés Manuel les dijo, júntense. Son lo mismo. Son lo mismo. Los encasilló en el mismo lugar, les puso el mismo saquito. ¿Qué hicieron? Se lo pusieron. Para mí fue el peor de los errores. Ahora, ellos dos no lo siento como oposición, porque tú bien lo decías, ya es demasiada la gente que no simpatiza con ellos. Yo sé que hay un cierto porcentaje que lo simpatiza, pero es mínimo. Es muy poco. Sí, es muy poco. Y ya no es poderoso. No. Porque esa es otra. Y aparte, hasta sus medios de comunicación ya están bien sellados. O sea, literalmente ya tienes bien identificado que cuando ves la publicación de un cierto medio de comunicación, son estos güeyes, ¿no? O sea, ya está etiquetada la información de dónde vienen esos medios de comunicación, se tiene. Sí. Ahora, ¿quién puede ser una oposición? Porque está empezando a ganar terreno con las nuevas generaciones, guste o no guste, Movimiento Ciudadano. Sí. Guste o no guste. Porque todos están viendo a Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano empezó como muy hipster. El Movimiento Ciudadano empezó como alguien que veías... Empezó muy como comerciales de Fanta, ¿no? Exacto, o sea, no los tomabas en serio. Sí. Han empezado a generar un movimiento que, así como en su momento Andrés Manuel le tomó tiempo para consolidarlo, aguas, que Movimiento Ciudadano se puede volver en un futuro la oposición. Y es una oposición que en lo personal a mí sí me gustaría que exista, porque es necesario. Sí. O sea, necesitas una oposición y necesitas una buena oposición. No como el del PRI, Moreno, porque apenas con lo que pasó con Claudia, con Donald Trump, él dijo, pues ni consiguió algo tan grande, ¿eh? Y es como, está bien, pues, ¿no? Pero no te ofrecen algo a lo cual sí agarrarte. Sí, ¿no? No te ofrecen nada. Entonces, Movimiento Ciudadano, quieras o no, sí te está ofreciendo cosas. Y es tan tangible que en la Ciudad de México, si tú hablabas con varias personas sobre quién iban a votar, muchos estaban encantados porque era el caminito Morena. Sí, claro. Si no, te ibas con el del PAN. Pero un gran porcentaje decía, es que no está diciendo malas cosas. Ajá, es que el Chertorivsky no es malo. O sea, la gente decía así como, güey, pues es que si yo supiera que Movimiento Ciudadano, y eso no sé qué tan error fue también de la gente que decía, ¿no? Es que el voto Movimiento Ciudadano es un voto tirado a la basura, ¿no? Me queda claro que a lo mejor a nivel social fue, tenemos que ir todos sobre Morena porque es la única forma en la que ya vamos a liquidar a estos dos partidos. Pero es que dices algo bien importante. Creo que hoy en día, al final, somos tantos los que estamos ya a favor de la 4T, pero, por ejemplo, yo me pongo ese saco, ¿no? Y creo que yo soy de esas personas que yo no me considero pro 4T. O sea, yo no me considero simpatizante de Morena. Por supuesto que simpatizo con el movimiento. O sea, por supuesto que puedo ver muchos matices con los cuales me siento completamente identificado. Hay otros con los que honestamente no. Pero no hay ninguna otra oposición que me ofrezca justo ese movimiento que yo estoy buscando. Entonces, yo creo que una verdadera oposición
no debe ser una oposición que se pelee con los principios de Morena. ¿Por qué? Porque hay muchos principios de Morena que me gustan. Y al final hacia donde estás llevando el camino, me gusta. Pero no me gusta todo. O sea, creo que también hay ciertos detalles, cierta cosmovisión que, ¡ay, no! O sea, me sigue generando conflicto. Pero al final yo necesito una oposición. Yo además necesito una oposición que tenga los principios de Morena, pero que tenga una visión distinta. Una visión que, bien o no, y ya sin hablar de comercialmente nada, al final vivimos en un país, en un mundo ya globalizado. Tampoco podemos simplemente llegar a nuestras raíces y ya. No, porque al final también la globalización nos alcanzó. Y también necesitamos mucha visión hacia afuera, no económica. Cosmovisión, cultura. No estoy diciendo que nos universalicemos, pero creo que es importante. Es que creo que le diste al blanco en algo, en que si tú le preguntas a cualquier persona cuál es el papel de la oposición, ¿qué crees que contesten? Ideales completamente ajenos y diferentes a los que está. Ajá, o sea, se tiene muy pensado porque al final, dentro de las cosas que puede verse como positivas que dejó Andrés Manuel, de lo muy negativo, para mí, en lo personal, fue que sí polarizó. O sea, Andrés Manuel sí polarizó. Entiendo que era una necesidad en su momento y que quienes nos escuchen que de mayor edad nos lo van a decir, ¿no? Es que era necesario algo tan radical como lo que él proponía. Sí. Y estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que dentro de toda esa radicalización, lo malo, como todo luz, sombra que va a existir, lo malo fue que sí se acostumbró mucho a que es que los otros son los que están mal y como oposición no es que estemos de acuerdo, es que nos vamos a ir a lo contrario. Tenemos que dar un volantazo. Ahora, está bien, ya pasó eso. Creo que las nuevas generaciones pueden simpatizar un poquito más con esto que tú dices. Es que no queremos una oposición que sea tan radical. Ya no se busca eso. Porque queremos un beneficio o propuestas que puedan llevarnos a un fin para todos. Y decía que pegaste muy bien al blanco porque te acuerdas mucho, y tú me enseñaste esa imagen, cuando le sacaron un comentario, no me acuerdo si era Facebook o Twitter, a Maynes, en la que él se despedía de Andrés Manuel. En la que Maynes, vamos a buscar la imagen para ponerla, fue un mensaje. Una columna. Una columna en la que Maynes dice, ¿sabes qué? Yo confieso que fui simpatizante con AMLO. Soy obradorista. Soy obradorista y declaro que en este momento voy a tomar otro camino político. Y se despide y empieza a comentar que él luchó o sea, que cuando él empezó a estudiar la carrera, simpatizaba con él, se metió en el movimiento. Fue su Messi. Exacto. Fue su Messi. O sea, fue por quien empezó la política, saca todo eso, pero comenta, ya no estoy de acuerdo con cómo estás llevando el movimiento. Palabras más, palabras menos. Pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, por eso decido irme a algo con lo que simpatizo. Y voy a seguir la lucha desde otra trinchera. Pero voy a seguir la misma lucha. Solamente ya no simpatizamos. Sacan ese comentario y todos, ya vieron cómo es un vendido con Morena, se sabía que nada más era para robar votos, bla, 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 ¿no? Pero creo que eso es lo rescatable. Y es algo que ha estado diciendo Maynes en específico, y Maynes en este momento es el que va a liderar Movimiento Ciudadano. Sí. Ya tomó la batuta. Ya. Y él trae esa ideología, y si tú ves a los representantes en general de Movimiento Ciudadano, es lo que están empezando a decir. No queremos decir que estamos en contra de tuya. Simplemente queremos aportar nuestra óptica, nuestras ideas. Exacto. Para que te vaya mejor. Exacto. Y ese es el discurso con el que están manejando. Sí. Obviamente, para muchos no es rentable porque se sigue con este chip, estar acostumbrados a que no, parece que eres tibio. Tibio, no me sirves. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay una entrevista que le hacen en Café Milenio. Es reciente, es de este año. Justo lo entrevistan por la coordinación, ¿no? Pues literalmente es el Alito Morales de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, él va a ver todo eso, ¿no? Y si escuchas muchas cosas de él, por supuesto que hay mucho obradorismo. Ahora, cualquier político de esta época que están allá arriba,
Por supuesto que van a haber muchos obradoristas. O sea, es que al final, un detalle, y de nuevo, ¿no? Digo, yo a mí, Andrés Manuel López Obrador también a mí me generó mucho conflicto. El hecho de que me genere mucho conflicto no me exime de decir, güey, es que Andrés Manuel es un personaje histórico en vida. O sea, literalmente va a haber mucha influencia política obradorista. La va a haber, es normal, es natural. Sí. Hay juaristas, de hecho se considera juarista, ¿no? O sea, no va a desaparecer, van a haber muchos obradoristas. A mí me gustó y justo en esa entrevista creo que él sacó mucho obradorismo, pero no con intención, porque al final él siente los principios de Morena. Pero él, y de hecho dice todo lo que él está a favor, ¿no? De todos los cambios en la reforma, y él dice, pues es que yo he estado a favor de eso, yo he apoyado. Movimiento Ciudadano al final del día ha apoyado a todo lo que ha hecho Morena. Pero por supuesto que hay muchas cosas que no. Y eso es justo lo que yo quiero ofrecer, ¿no? Ofrecer los mismos principios, otra visión. Hacer las cosas distinto, pero dentro de estos principios. Y creo que para que exista una oposición y que literalmente la democracia siga viva, necesitamos una oposición como Movimiento Ciudadano. O sea, realmente yo no estoy diciendo hay que voltarnos a Movimiento Ciudadano. No. Pero creo que hay que ya terminar de sepultar al PRIAN y empezar a darle oportunidad a Movimiento Ciudadano. A ver qué hay, qué ofrece, porque creo, ahorita Movimiento Ciudadano ni de chiste es oposición. No, o sea, no lo es. O sea, realmente no lo es. Pero es que en ese momento no hay. Ajá, exacto. Creo que valdría la pena y por el bien del país y por el bien de la democracia mexicana que está en pañales, realmente me gustaría que Movimiento Ciudadano tomara más poder y que la batalla ya deje de ser PRIAN contra Morena, porque ese ya no. Creo que tenemos que empezar a buscar otras alternativas que vayan acorde a lo que necesitamos, ¿no? Una oposición que necesitamos. Sí, y es que es complicado porque por eso te decía lo del egoísmo. Sí. Porque obviamente tú, si sientes que costó tanto trabajo quitar a estos del poder, pues no se va a dejar. Sí. Y obviamente sigues luchando por tu movimiento, sigues. Y está bien. Pero sobrellevarlo a tanto egoísmo es como si tuvieras un amigo que siempre te dice a todo que sí. Dimensionémoslo, pongámoslo en ese escenario. Imagínate que tienes un amigo que siempre te dice que sí a todo. Obviamente, tú vas a seguir, sí. Porque tú en tu cabeza tienes esta idea y aparte tienes a alguien que te la está alimentando. Sí. Qué bien te hace un amigo que no te juzgue lo que estás haciendo, sino que llegue y te diga, oye, tal vez no te has puesto a pensar en esto. Tal vez las ideas que tienes no es que sean erróneas, tal vez las estás ejecutando mal. Uh-huh. Tal vez no estás viendo a este sector de la población, ¿no? Exacto. Y todos pueden decir, qué buen amigo es ese. El amigo que te dice las cosas, no que te juzga, no que te critica, no que te agrede, sino que simplemente te da un reflejo y te puede dar otra opinión. Creo que estamos llegando a una conclusión de eso es lo que se necesita. Es lo que necesitamos, una oposición, un contrapeso que justamente haga eso. Y que es necesario siempre tener una oposición. Claro que sí. Porque dentro de esta democracia está padre que es que como ya somos muchos los que estamos diciendo que sí, casi, pues usted es minoría. Ya va, porque como es una democracia, la democracia dicta que lo que diga la mayoría. Pero es como de, oye, es que entonces ya no estás contemplando a todos. Exacto. Simplemente estás haciendo ¿cuál es la mayoría? ¿Un promedio? Es ese. ¡Pum! Y que es uno de los principales problemas de la democracia. Exacto. Y es a lo que puede caer México. ¿Otra vez? Porque solamente estamos girando la tortilla. Y vamos a volver a caer. Y hegemonía tras hegemonía tras hegemonía tras hegemonía. Y no, necesitamos aprender. Porque dentro de todo ese espectro de cis, vamos a poner 90, 80%. Dentro de ese 80% sí, vas a encontrarte que dentro de esos cis vas a poder meter diferentes, o sea, separarlo y te vas a dar cuenta que dentro de ese 80 sí tienes otro sector
que piensa distinto y tiene ideales distintos y tiene compromisos distintos y tiene visiones distintas. Creo que la oposición debe nacer de ese 80. Sí. No de ese 20. Tiene que nacer de ese 80. ¿Cuál es el detalle? Creo que no estamos sabiendo permear, que estamos viendo ese 80% absoluto sí. Y creo que nuestro error y el error de los partidos políticos es que no se están dando cuenta de que en ese 80% sí, si tú te vas a la siguiente pregunta en el bloquecito, ¡pum! Ya vas a tener dos sectores todavía distintos que tienen los mismos principios, pero diferentes ideales. Ahí es donde tienes que encontrar a tu oposición. Tu oposición está en esa maleta del 80% de aprobación que sí. Ahí está tu oposición. Y es lo más sano. Y es lo más sano. Es lo que la democracia necesita. Porque si no hay una oposición, no hay democracia. Así de simple. Y entonces la democracia literalmente no duró nada. Y adiós, bye. Ya la sepultamos. Duró 2 sexenios, ¿no? Y que si tú te pones a discutir ahí, mucha gente va a decir que no. Solamente fue la transición de una hegemonía a otra. Y ahí es donde dices que, porque siempre está también este argumento, ¿no? Es que, no, tú como ciudadano, ¿qué puedes hacer? Sí. Porque también existe mucho. Sí. Por favor, ¿tú crees que vas a cambiar algo? No seas ingenuo. Sí. Uf, bien. Entonces, creo que también esa es otra cosa que sí se puede hacer. Sí. Solamente no seas tan radical y dale valor a tu opinión. Sí. Porque eso también es un problema que para mí cada que escucho eso es como es que neta, entonces tu opinión sí la traes bien. Sí. Sí le das muy poco peso a tu propia voz, a lo que puedes impactar. Sí. Obviamente no eres el presidente. Obviamente no estás en la Cámara de Diputados. Ni estás dirigiendo un partido. Sí. Eso es obvio. Pero no me digas que no puedes, simplemente con las personas con las que hablas, generar algo. Y si a eso no le das importancia, entonces, ¿quién se la va a dar? ¿Vas a esperar a que venga alguien y se la dé por ti? Creo que eso también es con algo que pues ya estamos llegando al final del programa. Sí. Agradecemos mucho que con lo que iniciamos, que se están dando la oportunidad, al menos en las cosas que estamos empezando a subir de formatos cortos, se han dado la oportunidad de comentarlo, ¿no? Sí, de debatirlo. De debatirlo. Obviamente siempre pediremos el respeto. No tanto a nosotros díganos lo que quieran, sí, ¿no? Sino en general, si van a argumentarse con alguien, no debatir, traten pues, sí, de la violencia, ¿no? O sea, para muchos podrá verse un poco payaso, el chico que puso las citas, pero para mí es como de, no, mira, o sea, te la pongo no para decir, ¿ya viste mi intelecto? Sí, sino como para decir, mira, carnal, pues, mis fuentes, esto es lo que leo, ¿no? O sea, y es justo eso, o sea, si al final se van a entrar esos debates, me dio mucho gusto que se entraran los comentarios, porque es que es lo que necesitamos, dialogar, hablar, ver tus fuentes, ver mis fuentes, ver sus fuentes, porque al final tenemos que enriquecer nuestras fuentes de información. Esa es la única manera de encontrar, o por lo menos intentar entender lo que está ocurriendo, viendo todos los colores y sabores que hay, ¿no? Entonces, tienes toda la razón del mundo con este cierre que tienes. O sea, creo que sí tenemos que empezar activamente a hablar más de estas cosas, en general, en las conversaciones diarias. O sea, que literalmente se empiece a naturalizar el hecho de debatir por qué Cruz Azul América fueron 3-2 y el penal, que es exactamente lo mismo. Justo empezar a sacar estos temas sobre la mesa y que se empiecen a hacer normales, que se empiecen a normalizar, porque es la única manera en la que una persona va a pulir su conciencia y su criterio, vomitando todo lo que sabe. Es la única forma, vomitando, y hasta que vomites toda la información que consumes, es la única forma de verte, de reconstruirte, de formarte un criterio, ¿no? Entonces, creo que le diste al clavo con eso, y creo que quiero cerrar también con eso. Sí, porque se dice mucho que en la cocina, en el comedor no se habla de política y no se habla de religión. Y no debería ser así. Y no debería ser así. Pero pues les agradecemos mucho, dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like y bienvenidos a la DF. Y bienvenidos no se pierda la costumbre de dar la bienvenida hasta el final. Cuídense mucho.
Bye bye. Bye.